Está el peor momento más reciente y está el peor momento antes de que yo saliera del vientre de mi madre. Mi madre, mientras estaba embarazada de mí, antes de mí había perdido 2 hijos recién nacidos con una diferencia de 15 días entre uno y otro. En realidad 14 días. Durante el embarazo, una de sus hermanas también estaba embarazada y fue a dar a luz a mi prima casi con riesgo real de morir. Y además de eso, todavía perdió a un hermano que era el hermano más cercano a ella. Entonces yo recibí toda esa carga, pero no entendía de dónde venía esa tristeza que no sabía explicar. La adolescencia fue igual, todo igual. Y hasta entonces para mí solo era mi forma de ser. Y más recientemente, hace 7 años, volviendo a casa con mi hermano, él estaba conduciendo, habíamos hecho una carrera de karts y perdió el control del coche. El coche giró, chocó contra un poste, el coche se metió hasta la mitad en el poste cayó encima del coche y él murió en mis brazos. Y me acuerdo de eso, fue realmente trágico. Ese día tuve una experiencia muy fuerte con Dios, vi una mano que entró por la ventana del coche y me tocó. Solo que yo ya estaba en un tratamiento contra la depresión que empecé hace 12 años, contra la depresión. Entonces, en ese momento, si no hubiera sido por esa intervención divina, realmente no habría podido levantarme más de la cama, porque ya pasaba días y días durmiendo. Dormía 20, 18, 16 horas todos los días. Me levantaba para comer algo, para resolver alguna cosa que fuera necesaria, pero mira, apenas entraba a la casa ya me iba directo al cuarto a dormir. En esa búsqueda fui tras psiquiatras, psicólogos, llegué a hacer aproximadamente 100 sesiones en la psicología tradicional y eso era esa fuerza para seguir adelante. Y entonces un día, pasando el feed, vi un videíto. Ya te dijeron que podrías ser psicólogo, que sabías que puedes ser terapeuta y tal, y me interesé porque fue como una respuesta a mis oraciones. Entonces veo los 2 momentos más críticos, la gestación de mi madre y ahora la pérdida de mi hermano. Incluso hace 14 días que perdí a mi padre también, que fue una situación bastante incómoda porque en 2 horas empezó a sentirse mal y falleció, aunque ahora ya estoy más fortalecido. Entonces, comparando relativamente la experiencia con la de mi hermano, está siendo más fácil aunque sea doloroso. Así que yo diría que esos son los momentos. Muy cercano, mi hermano era el menor y aunque mi padre siempre estuvo muy presente, para mí él era como si fuera un hijo mío. Entonces él se reflejaba mucho en mí. Yo me formé como técnico en seguridad y él fue y también lo hizo. Yo trabajaba en una empresa, su sueño era trabajar allí también y después terminó trabajando allí. Le enseñé a tocar la guitarra y él se desenvolvió y me superó mucho, así que éramos... En realidad, hoy digo que los 2 amigos que tenía los perdí, que fueron él y ahora mi padre. Entonces, es eso. Conocí a TRG hace aproximadamente 2 años, fue a finales o más bien a principios del 2022. Entonces, yo estaba tomando 150 miligramos de venlafaxina, que es un antidepresivo. Estaba tomando un medicamento para cortar el efecto de la venlafaxina, uno de sus efectos secundarios, y tomaba 2 miligramos de alprazolam para poder dormir y aún así dormía con dificultad. Y entonces antes hice una formación como analista corporal en otra institución que ya empezó a darme una orientación, pero veía que ahí no conseguía ir tan profundo en mi propia cuestión, aunque me ayudó mucho, y también en la cuestión de las personas tenía una limitación. Y entonces cuando vi al profesor ya llamando en aquel video para hacer la formación como terapeuta, dije voy a enfrentar esto porque es justo lo que estoy buscando, tanto para mí como para lo que quiero que ayude a las personas. Entonces ya le pedí a Dios que me abriera una puerta para tener un empleo, una posibilidad de trabajo, que me diera un retorno más rápido y que no necesitara volver a la universidad porque llegué a estudiar 2 años de ingeniería y no logré concluir por causa de la depresión. Simplemente no podía ir a clase, llegaba a casa del trabajo, me acostaba, intentaba levantarme para ir a la escuela y no lo soportaba.
Entonces tuve que trancar la matrícula y después pasó el tiempo, no conseguí continuar. ¿Entiendes? Y entonces fui y me inscribí, hice el curso, amigo. Mira, me tragué las clases, hice el curso, deben haber sido unos 25 a 30 días que empezaba en la mañana y me iba al club. Y durante el curso ya empecé a ver que tenía mucho sentido para mí. Y luego hice el entrenamiento e inmediatamente busqué un ángel. Luego hice 20 sesiones con esta primera situación. En esas 20 sesiones, amigo, mi vida cambió completamente porque yo no dormía y ya no estaba tomando más medicamentos para dormir y ya ni siquiera estaba tomando el remedio para cortar el efecto secundario del antidepresivo y ya había dejado el antidepresivo. Entonces, por el apilamiento del inconsciente, surgieron los recuerdos que quedaron en mí del accidente de mi hermano. Y entonces pensé, voy a entrar en pánico. No había manera porque en ese momento hice el máster y en el máster está el 2.0 de lo somático. Y vi la reacción física de las personas y eso fue como si antes yo no pudiera hacer el autorreprocesamiento. Entonces empecé a poder hacer el autorreprocesamiento. Y en eso, mira, tengo algunos videos grabados de mis sesiones, mi cuerpo, se nota claramente que el cuerpo estaba en algo descontrolado y ahí se ve que yo estaba reprocesando las memorias que quedaron marcadas en mi cuerpo por el accidente. Entonces, la parte del video, la parte de la película no viene tan nítida, viene muy somática. Recuerdo algunas etapas, pero no consigo profundizar, entonces viene muy somático. Entonces vienen desde temblores, la cabeza va para un lado, va para el otro, el cuerpo gira, da vueltas, vuelve, va. Tengo algunos videos grabados mostrando eso. No le cuento a la gente de afuera, pero mi familia que convive conmigo en el día a día, vio los picos de eso y fue tan severo, ¿te das una idea? Es que llevo cerca de 160 sesiones autorreprocesándome en el somático 2.0. Si me acuesto aquí ahora, empiezo a reprocesar, a autorreprocesar. Mi cuerpo empieza a reaccionar, el abdomen, este brazo, este otro brazo, las piernas. Solo que ahora ya no viene con la intensidad que tenía antes. Y a medida que voy pasando cada sesión que hago, lo voy sintiendo. Hay sesiones donde parece como si esa carga que estaba registrada en mí estuviera literalmente saliendo. Así que en verdad ha sido muy transformador en mi propia experiencia personal. Y necesitaba una salida a la depresión, hombre. Pero primero quería una oportunidad laboral. Yo ya tenía una empresa, pero la empresa no iba tan bien como a mí me hubiera gustado y yo quería esa oportunidad. Y yo hice la formación de analista corporal, estaba apenas comenzando, pero como dije, veía que no estaba yendo tan profundo como me gustaría. Y entonces el profesor dijo, es importante que tú también te cuides, que tengas congruencia para que puedas llevarle a tu cliente aquello que tú mismo estás experimentando. Y hombre, me entregué por completo, igual que hacía cuando iba a la psicóloga, igual que hacía cuando iba al psiquiatra. ¿Tienes idea? Incluso atendí a mi psiquiatra después de que hice la formación. ¿Entiendes? Porque creamos un vínculo muy fuerte, muchos años juntos, y le dije, mira, tengo algo en lo que puedo ayudarte. Y entonces ella aceptó, hicimos algunas sesiones, pero después terminó no continuando. Entonces hoy ya no estoy más, gracias a Dios, tomando el medicamento para dormir de nuevo y ya estoy en la última fase de dejar el antidepresivo al que tuve que volver por aquel nivel más profundo al que accedí. ¿Entiendes? Así que fue extraordinario. Mi experiencia con la TRG es literalmente, soy una persona antes y después de la TRG. Me siento bien, muy bien en comparación con lo que tenía antes. Si fuera antes no tendría fuerzas ni siquiera para venir a un evento como este. En ese trabajo que tenía antes había varios eventos similares y a veces faltaba por falta de ganas, de energía realmente. ¿Entiendes? No lo lograba. Y hoy es muy diferente, muy diferente. Todavía no he terminado porque mi ángel en aquella época no pudo dar continuidad. Intenté con 2 personas más que también vi que no iba a dar resultado, no por el método, sino por el enfoque que estaban usando, que veía que no estaba tan alineado con la TRG.
Y fue entonces cuando empecé a poder autorreprocesarme. Eso está marcando una diferencia. Entonces, como te dije, solo en las sesiones, muchas sesiones del Somático 2.0, hay unas 160 horas en las que tengo absoluta certeza de que podría haber ido a todos los psicólogos o haberme quedado allí y no se habría resuelto. Como ya había tenido 100 sesiones con una psicóloga muy buena, muy competente, ella también se convirtió en una amiga y me ayudó en muchas cosas, pero no resolvió lo que había en el inconsciente. Resuélvelo y luego hablo de mí, pero también miro a mis clientes. Personas que recibí estando en depresión, casos muy importantes y que logré liberar después de 50 sesiones, 30 sesiones, y esas personas me dicen, oye, cambiaste mi vida. Tanto es así que en el momento en que el profesor Jair entró, y yo no soy muy emotivo, pero no pude contenerme, me emocioné. Incluso le dije en el momento de la foto, me emocioné, porque le agradezco a Dios por haberle dado ese método y por haberme permitido llegar hasta él. Lo primero sería, muchas gracias, profesor Jair, de verdad, muchas gracias. Claro que usted ya ha atendido a muchos clientes, miles de clientes, pero por lo que estoy viendo en mí, aunque usted no esté directamente, tengo la certeza de que soy uno de los que más ha sido impactado